Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy, 10 de mayo del 2026, en el que estamos en el sexto domingo celebrando la resurrección de Cristo Jesús y reafirmándolo con la expansión del Evangelio a todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las culturas, hasta que Cristo venga. Y también celebrando que este es el mes declarado por el mes de la familia, donde también se reconoce el papel fundamental de la madre, así como el nombre Eva significa tierra en hebreo, es la que nos trae a la vida con el aporte del hombre, que se unen en amor y se puede llenar la tierra. Feliz Día de las Madres en Estados Unidos de Norteamérica, en el país hermano de México, así también como en cualquier otro lugar que desde el primer día de mayo comenzó a preparar su corazón hasta el 31 de mayo o el último domingo de mayo para celebrar a quien es un instrumento de amor, para que usted y yo seamos hoy personas a imagen y semejanza de Dios. Así como dije que este es el sexto domingo después de resucitar Jesús en este año 2026, hasta que Él venga, tenemos las lecturas comenzando por el Salterio, que es el Salmo 115. El Salmo 115 dice así: Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y con plata, objetos que el ser humano, el hombre, que la mujer fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Israelitas, iglesia, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pastores, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a los israelitas, bendecirá a los sacerdotes, bendecirá a los que lo honran, a grandes y pequeños. Que el Señor les aumente la descendencia a ustedes y a sus hijos. Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, les dé su bendición. El cielo pertenece al Señor y al hombre, a los seres humanos, a la mujer, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor.
pero nosotros lo alabaremos ahora y siempre. Amén. Eso es lo que dice el Salmo 115. Los paganos piden cuentas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Y cómo lo expresa el Salmo? Que no está en cosas ni siquiera creadas por seres humanos. Porque cuando usted viene a una estatua, cuando usted viene a una pintura o a una foto o a un objeto, eso es inanimado, eso no siente, eso no contesta, no responde, ni tampoco lo que determine un líder de una iglesia por su propio beneficio y el beneficio de la institución que representa, tampoco sirve. Porque Dios es espíritu, Dios es el creador, Dios es el que está como soberano en todo lugar y que todo lo ve y que todo lo sabe. Y siguiendo esa línea de las lecturas bíblicas de hoy, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, habla de la profecía contra los pastores de Israel. Fíjense que en el Salmo habla de que no solamente al pueblo, no solamente a los que lo honran, Dios está listo para bendecir, sino también a los sacerdotes que vienen de la tribu de Leví, que están encargados de la vida espiritual, no solamente del pueblo, sino también de la congregación, de los fieles, de los creyentes, así como cuidar de su propia vida. Y es una profecía en contra de los pastores de Israel. Y si alguno piensa que Dios se está refiriendo solamente a través del profeta Ezequiel, que le tocó hablar de parte de Dios antes del exilio, de la invasión de Babilonia a Israel, y durante el exilio en Babilonia, o sea, él profetizó, habló de parte de Dios, y el pueblo pudo ver que lo que él había dicho se cumplió, y que lo que estaba todavía viviendo en tierra de extraños se estaba cumpliendo. Pero Dios tiene un mensaje especial para los líderes espirituales del pueblo, y eso no solamente le cabe a Israel en el exilio en Babilonia, para que mantengan su fidelidad a Dios aún en otro país, aún en las circunstancias que están. Porque hay muchas personas que lamentablemente se ajustan en su relación con Dios de acuerdo a la situación que viven. Si es incompleta, pelea con Dios. Si no la tiene, se hace enemigo de Dios, se aleja de Dios. Pero si todo le va bien, si tiene todo, si todo en términos humanos, todo está en paz, está bien con Dios. Sin embargo, Dios espera la fidelidad en cualquier circunstancia, en las altas y en las bajas. Si estás bien, pero también si estás en la prueba, o si estás confrontando la tentación, o si estás en el problema. Porque Dios no, es un Dios de todos los tiempos, no para el tiempo que tú quieras ubicar a Dios. Por eso es que mucha gente, a veces cuando Dios le ala la oreja, como se lo dice a los pastores, le echa en cara su actitud, que así tenemos muchos que se parcializan, tienen favoritos en la congregación, maltratan a los más pequeños, los olvidan, pero también hay algunos que aprovechan con terror espiritual para tener una posición económica aparentemente mejor, cómoda. Y a veces usted ve que los pobrecitos miembros de la iglesia están haciendo todo lo que pueden por cumplir al Señor, no al pastor, no a la pastora, sino al Señor. Mientras hay pastores que usan ese dinero, aún en componenda con el comité de finanzas, o de mayordomía y finanzas, como usted le quiera decir, o con el tesorero o la tesorera, y viven no al nivel que tienen que vivir, que es una persona que da testimonio de que todo lo que necesita lo tiene.
porque Dios dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad, hablando en términos materiales. Pero también Dios llena todos los espacios mental, emocional y espiritual y llama a la santidad del cuerpo, que es el templo donde está el soplo del Espíritu que nos mantiene en pie y que se engrandece cuando hay un arrepentimiento y el Señor viene a establecer su reino en el corazón de una persona nueva, que es cuando da la llenura de su Espíritu Santo, que viene a morar, que es de lo que habla el Evangelio hoy. Pero no podemos olvidar que aunque Dios le habla en profecía a los sacerdotes de Israel, a los pastores, a los sacerdotes de hoy, aquellos que se toman el liderazgo de una congregación o de un grupo que quiere alabar y adorar a Dios para servir en el mundo, no podemos olvidar lo que nos trae la primera carta del apóstol Pedro. Él escribe en su primera carta, en el capítulo 3, en los versos del 13 al 22, pero yo quiero que ustedes lo lean del 8 al 22, donde toda esa porción habla de cuáles son los deberes de todos los cristianos, no de los que están ricos, no de los que están en eminencia, no de los que están en la tierra, en el paupérrimo, en el gritando miseria, no en el que está en el medio, como le dicen, clase media alta, porque aunque no son pobres, tampoco son ricos. Pero todos los cristianos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, en los versos de 8 a 22, que nosotros tenemos un deber, cada uno, no el gobierno, no ninguna institución formada con la etiqueta de no lucrativa, no, ellos se lucran, porque si usted enumerara todas las instituciones no gubernamentales supuestamente, que supuestamente son formadas con un objetivo de ayudar en una necesidad al pueblo, nosotros no tendríamos pobre entre nosotros. O sea, piensa en esa lógica, porque la gente da, los millonarios dan para poder reportar los impuestos y no pagar tanto, que da dinero para obras de caridad o donaciones o las ofrendas a la iglesia y los diezmos. Entonces nosotros, por todos los miles de organizaciones no lucrativas, sin contar las que salen de las mismas denominaciones, que también le quitan a cada persona su deber delante de Dios, porque cuando usted lee la palabra, desde que Jesús comienza a enseñar, desde que Dios comienza a enseñar en el pueblo de Israel, el deber no dice los levitas nada más, el deber no dice la gente rica nada más, dice que el deber es de cada uno. Entonces el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, en los versos del 8 al 22, habla de esos deberes. Y eso se puede juntar con los deberes también que el apóstol Pablo en diferentes de sus cartas también dice que cada uno de nosotros tenemos. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué Mateo 25 del 31 al 46, donde está el juicio a las naciones. Para que, así como dice el Salmo 115, ¿por qué los paganos nos preguntan por Dios? Nosotros podamos cada uno, cuando el Señor venga, los que sean levantados y los que queden para juicio, el Señor va a preguntar, yo estuve en la cárcel y tú no me diste. Y tú vas a preguntar entonces en lugar de los paganos del Salmo 115, oh, ¿y cuando te vimos hambriento? ¿Y cuando te vimos sin ropa? ¿Y cuando estuviste enfermo y no te visitamos? ¿Y cuánto necesitaste un techo y no te lo dimos? Ah, porque hay mucha gente que le gusta la primera parte nada más de esa anuncio de Jesús, de los últimos tiempos, de lo que va a pasar cuando el Señor venga.
A la gente no le gusta la segunda parte, donde dice, yo tuve hambre y tú no me diste de comer. Yo estuve en la cárcel y tú no me visitaste. Entonces ahí es que va a venir al final quienes van para la derecha y quienes van para la izquierda. O sea que el apóstol Pedro nos sacude para que cada uno de nosotros, con la experiencia prometida del Evangelio que viene de San Juan, en el capítulo 14, que es donde Jesús promete el Espíritu Santo, que comienza en el capítulo 14, en los versos del 15 al 31, aunque la lectura bíblica está enmarcada en los versos del 15 al 21. Pero es cuando Jesús promete a sus discípulos, ya preparándolos para cuando venga la parte de la mentira, de la traición, de venderlo, del complot para cogerlo preso, del juicio, llevarlo a muerte de cruz. Él promete enviar el Espíritu Santo y les dice que Él no los va a dejar huérfanos. Y quiero leerlo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. También se traduce como consolador. El Espíritu de la verdad. Para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo, esos que preguntan como el Salmo 115, y eso que hoy con el apóstol Pedro, recuerda que Jesús dijo, yo fui, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo tuviste? Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Eso es preparando para el bautismo del Espíritu. No los voy a dejar huérfanos, dice el Señor Jesús. Volveré para estar con ustedes. Y ese verso es de doble sentido, porque no solamente habla del derramamiento del Espíritu Santo, que empodera a cada creyente para predicar la palabra y hacer cosas grandes y más grandes que como la hizo Jesús, sino también habla de la segunda venida de Cristo. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, Dios, y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre, Dios, amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él, me mostraré a ella. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre, que es Dios, y yo vendremos a vivir con él, a vivir con ella. El que no me ama, la que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que el Padre, Dios, va a enviar en mi nombre, le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. O sea, que entiendan que aún haya guerras, aún haya anuncios de guerras, aún haya la posibilidad de apretar un botón sin saber quién lo hará, eso no va a traer paz. Porque la paz verdadera viene de Dios y viene a uno en lo personal para que uno lo irradie donde quiera que uno esté. Por eso es que dice, no se la doy como la dan los que son del mundo. Porque ¿cómo la da el mundo? Que usted puede entrar y salir de su casa sin que un delincuente lo atraque. Que usted puede viajar y que los empleados lo van a tratar bien y el avión va a salir puntual y usted va a llegar puntual a su destino. Que si usted va a la tienda a comprar, usted va a encontrar precios justos. Y Jesús dice, no se angustien ni tengan miedo, es un reto. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, eso es un reto, Eso es como decirle a una persona, si tú de verdad haces eso, si tú de verdad dices eso, si tú de verdad me vas a dar lo que me prometes. Y Jesús dice, si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, a Dios, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda entonces crean. Fíjense cómo Jesús confirma que no hay mentira, que no hay truco, que no hay retórica para marear a la gente y engañarla, y que después que logran lo que quieren vienen y le dan el golpe de gracia a la gente. Comienzan entonces esas agendas ocultas, que el pueblo se queda, pero si prometió, pero bueno, si en discurso dijo esto o aquello, porque el pueblo, como dice la palabra, oye lo que quiere oír, y los políticos de los partidos saben cómo manipular la mente de la gente. Ellos saben que usted necesita que el alquiler usted lo quiere que lo frisen o que lo bajen o que no se lo aumenten, por ponerlo de una manera sencilla. Ellos le dicen que van a trabajar en esa área, pero ellos no le dicen a ustedes que ellos trabajan junto con los dueños de casa, junto con los dueños de apartamentos, y que al final la ley aplasta al inquilino, pero defiende y beneficia al dueño de la casa, porque hacen leyes para aumentar el precio del apartamento o el precio de la casa o el precio del espacio para la tienda. Él dice, les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. O sea que la advertencia está para que cuando suceda, no digas, yo no lo sabía, no me lo dijeron, yo no lo entendí. Sí, pero sabías. Es como un papá cuando le dice a un niño, si no te portas bien, te voy a corregir dándote una pela, pegándote. Pero mire, si usted le ofrece al niño para corregirlo, pegarle o quitarle el celular o no dejarlo salir a jugar con los amiguitos o no prepararle su comida favorita, usted debe cumplirle. Porque cuando el niño ve que hace la travesura o hace el irrespeto o dice palabras feas y usted no lo corrige y vuelve sobre la amenaza anterior, vuelve y se la repite y le añade y usted no le cumple, entonces usted va a perder el respeto de ese niño o de esa niña. Y usted lo está poniendo poderoso, porque ya sabe que cualquier cosa que diga o que haga, nada le va a pasar. Sin embargo, Jesús nos está enseñando aquí que nosotros, si de verdad decimos, si tú dices que tú amas a Dios, porque no voy a hablar generalizando, porque yo amo a Dios y yo sé que si yo fallo, Dios me va a corregir.
y yo sé que es para mi bien, y lo ha hecho. Pero si usted sabe que Dios es Dios, y usted dice que usted le ama, usted debe obedecer sus mandamientos, creer lo que Él dice, no llevarse lo que diga cualquier loco viejo por ahí, que muchas veces ni siquiera conocen Biblia. Hay muchísimos documentales en el internet, en las redes sociales, en YouTube, en Bloomberg, en Rumble, en TikTok, en Facebook, en todas las demás, porque son muchas, son las principales, porque son de las primeras, donde hay mucha gente que prepara unos documentales preciosos, que son llamativos, y se los venden como algo bíblico. Pero cuando usted comienza a ver ese documental o a escuchar a esa persona hablar, porque entiende que su imagen es una persona que vende seriedad, que tiene integridad, cuando usted conoce la palabra de Dios, inmediatamente usted se da cuenta que eso es buscando seguidores, buscando beneficio con patrocinadores, y no porque están predicando la palabra de Dios íntegra, sin pervertirla. Porque mire, hermano, aunque esta palabra fue dada hace miles de años a personas de otra cultura, en la otra parte del mundo, en diferentes experiencias, a hombres y a mujeres, hasta el día de hoy, nosotros no tenemos por qué poner eso moderno, porque es la experiencia humana. Es el ser humano moviéndose, no importa el idioma que habla, ni la comida que coma, ni si baila o no baila, ni si tiene familia o no la tiene, si trabaja o no trabaja, si es un intelectual con un título universitario o si es un técnico o es una persona empírica. Es la palabra de Dios, y Dios es para todos los tiempos. Nosotros somos los que somos peregrinos en el mundo. Usted nació un día y un día usted se va a morir, y la palabra de Dios va a seguir como Él la dio. No cambia, porque Dios no cambia. Y usted no puede poner la palabra de Dios chorreada, ni ponerla de colores, ni ponerla con sentimiento mentiroso. Porque Dios es Dios, Dios es sobre todas las cosas, y Él fue el que nos creó. Entonces, cuando Jesús dice, yo les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean, lea la palabra de Dios y verá que todo lo que está sucediendo es profecía. Lo que pasa es que muchas son sutiles, y hay que conocer la palabra para poder, con el Espíritu del Santo de Dios que mora en uno, Él pueda revelarle a uno lo que Él quiere que uno vea y que uno entienda, para nosotros seguir predicando y alertando que este es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hay mucha gente confundida. Hay gente que aún está dentro de la iglesia y está con su vida como la semilla que cayó en el camino, como la que cayó entre las piedras, como la que cayó entre los espinos. Hay personas que son también lobos vestidos de oveja, y a eso hay que predicarles también, porque es la autoridad que da el Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra, y como dijo Jesús, hacer cosas como Jesús la hizo y hasta más grandes que Él, porque Dios es que hace la obra en uno para predicar y transformar. Pero claro, la libertad es del que escucha, del que recibe el mensaje. Pero fíjese que hay una palabrita que en estos días se habló de voluntario, y es verdad, la gente va al templo a adorar a Dios por voluntad propia. Porque fíjese, no es voluntario porque usted se cuenta, oh, necesitamos gente para tal cosa. No, porque eso es ser voluntario cuando usted dice, oh, yo quiero estar y yo quiero trabajar, yo quiero ayudar, yo quiero también orar. Eso es ofrecerse voluntariamente, un trabajo voluntario. Pero los compromisos con Dios son mandamientos. Y cuando usted habla de su voluntad propia, no es cuestión de que usted quiere, es cuestión de deber, de deber. Y Jesús lo dice aquí en este capítulo 14, desde el 8 hasta que termina la cita bíblica, en el 31.
con esa promesa de enviar al Espíritu Santo. Y fíjense que lo dice 3 veces. En el 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo dice en el 23, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre Dios lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él, con ella, que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y vuelve y le dice, si de veras me amaran, en el 28, se habían alegrado al saber que voy al Padre Dios, porque Él es más que yo. Y sigue diciendo, no tengan miedo, no se angustien, porque las profecías se van a cumplir. Así que deje ese paniqueo del mundo de que, ay, que no se sabe quién es que va a apretar el botón. Ay, que si guerra. Miren, hermano, nosotros estamos en un mundo pecador y siempre va a haber guerra. Siempre va a haber rumores de guerra, siempre va a haber chisme y pleito, hasta en la misma casa. Así que no pretenda en pensar que porque usted le ore a Dios, el ser humano que le rodea y que está en el gobierno y que está en el trabajo, dirigiendo el departamento y que está en la tienda, va a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque por eso es que nosotros tenemos que predicar. Por eso es que Dios forma al pueblo de Israel, para venir la salvación del pueblo de Israel, porque Dios a través del pueblo de Israel es que viene y se hace como uno de nosotros, para que nosotros, los que somos de ese redil, que también Él debe alcanzar, como Él lo dijo, y por los que oró en el capítulo 17 de Juan, te pido que tú guardes los que han de creer en el mensaje de estos, y que seremos parte, que ahí entramos nosotros con el título de gentiles, como mandó a Pablo, el apóstol Pablo, como predicó la iglesia, a partir del bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, cuando vinieron a la celebración de la Pascua anual, que Dios manifestó esa promesa de la que habla Jesús aquí en el capítulo 14 a sus discípulos. No los voy a dejar solos. Así que cuando le pidan cuenta de dónde está tu Dios, como dice el Salmo 115, recuérdate que tú tienes un deber de ministrar, incluso a los pastores que se tuercen, y también alentar a aquellos para que sean fieles en su pastorado, en su ministerio, en su vocación, y que todo lo que para lo que se preparen sea fundamental bíblicamente, para que no se tuerzan ni a la derecha ni a la izquierda, ni hagan tampoco que nadie se pierda. Fíjense que Jesús, cuando dice en su oración, tú me los diste y ninguno se perdió, solamente aquel que era parte del plan. Ahora, usted no puede vivir, seré yo, como estaban los discípulos en la cena, cuando Él dijo, vete a hacer lo que tenía que hacer, a Judas Iscariote, que fue a decirle dónde Jesús iba a estar, a los sacerdotes del templo y a los fariseos y a los saduceos que andaban detrás, porque no querían que su estatus cómodo se dañara, porque Jesús estaba enseñando a la gente las verdades de Dios. Entonces a nosotros nos toca en este periodo afirmar más que estamos en este siglo XXI, aprovechar todos los medios posibles para, en lugar de confundir a la gente, en lugar de parcializarse hablando y ensalzando políticos que representan partidos y representan agendas, predique el Cristo que fue nacido en Belén, que es Dios, hecho como uno de nosotros, que fue a la cruz, que resucitó y que a nosotros nos toca preparar el camino para cuando Él vuelva. Así que, hermano, en este Día de las Madres, en Estados Unidos, pero también en México y quizás en otro país, pero esos son los que más me vienen a la mente ahora, porque son los más cercanos, y por las relaciones también, porque en cada una de las iglesias donde serví en esos 25 años de ministerio, por gracia de Dios tenía muchos mexicanos, principalmente en la última, que fue en Corona, donde la mayor parte de la membresía es mexicana. Así que Dios les bendiga en este día, que en este domingo 10 de mayo, que también forma parte de todo lo que la iglesia confirma, de lo que es el hogar cristiano, el hogar formado por papá, mamá y los hijos.
aquel que se forma con amor para enseñar a los hijos valores cristianos, un fundamento para que cuando sean niños en la escuela, cuando sean jóvenes en la secundaria, cuando sean jóvenes adultos en la universidad y sean adultos profesionales, puedan transformar a la gente que les rodea, porque hay un testimonio vivo y están dando razón de dónde está su Dios, porque yo sé dónde está Dios. Dice que Dios está en todas partes y en el cielo, y a nosotros nos puso en la tierra. Así que si todavía tú no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte de pecado para que el Señor te dé de su llenura y de su paz. Y esa paz te dé seguridad, no importando la circunstancia que tengas, ya sea que vengan o la que tú provoques, pero tampoco la que provoquen los partidos políticos en el gobierno de turno, haciendo lo que no deben, como si fuera el país una parcela personal, haciendo negociaciones con otros países, y si no se agradan o si no aceptan, entonces vamos a pelear. No. También no olvides que tenemos deberes. Cada uno de nosotros tenemos deberes cristianos. No es una organización que dice que está para servir sin fines de lucro, porque cada uno de nosotros sabemos que eso no es verdad. Que usted manda dinero y ellos lo usan para viajar en primera clase, para hospedarse en buenos hoteles, para comer muy bien, para alquilar carros. ¿Y qué pasa? Como dijo Jesús, como lo dice Dios, desde el Antiguo Testamento, siempre a los pobres los vamos a tener entre nosotros, porque no hay amor y porque no hay justicia ni derecho. Que Dios te bendiga.